Ahí sí. Continuamos con este joven Vygotsky. Bien, entonces, mencionábamos, ¿cierto?, que para Vygotsky la zona de desarrollo próximo es fundamental, ¿cierto? Mencionábamos que él comenta y nos expresaba esto de que si bien es cierto, el aprendizaje también puede ser individual, de hecho aprendemos muchas cosas individualmente, el foco, el centro está en lo interpersonal, ¿sí? En esta posibilidad activa, dinámica de interactuar socialmente, y que desde ahí vamos construyendo el aprendizaje que después se llamará significativo, ¿cierto? Que Vygotsky dice que es activo, que es dinámico, ¿ya? Y que es, eh, van distintas, ¿cómo se podría decir?, direcciones, ¿cierto? No es causalista como este modelo conductista de estímulo-refuerzo, sino que es multidireccional, ¿sí? Pero principalmente aparece una figura que es la de la persona que está mediando el aprendizaje. Es decir, podemos aprender solos, pero aprendemos mejor mediando. Y cuando somos mediados, ¿ah? Y para eso, Vygotsky acuña este concepto de zona de desarrollo próximo, ¿sí? A veces sucede que para muchos estudiantes, contenidos que ya lo saben, no requiere, no hay mayor activación, ¿sí? Por lo tanto, dicen esto lo sé, entonces no me motiva, ¿ah? No es motivante, ¿ah? No se olviden que lo que uno ya sabe suele ser monótono para el cerebro o para el encéfalo, ya para la corteza. Lo que yo sé, que me hablen lo que sé es como, ya. Eh, la diferencia es lo que me genera una actitud de descubrir qué es lo que está atrás de eso, ¿ya? Esto de investigarlo, ¿sí? Esto, la curiosidad, mejor dicho, ¿ah? Por eso a veces pasa que, no sé, pues, en la familia, supongamos que la señora le contó al marido, le dijo, eh, anda a hacer tal trámite porque va a pasar esto otro. Y le viene diciendo hace 5 meses. Pero en el trabajo se lo dijo un amigo, yo llegué diciendo, oye, ¿sabes que el Juan me dijo que hagas esto, así que mañana voy? ¿Y qué dice ella? Oye, yo te vengo diciendo hace un montón de tiempo que lo hagas, claro, pero te dice otra persona y ahí tú lo haces. ¿Por qué pasa eso? Porque la novedad, si bien el contenido no es nuevo, la novedad es que otra persona lo está diciendo. De ahí se activa el marido. ¿Se fija? Que eso pasa, ¿eh? Pasa muchas veces que la gente dice, ¿eh? Entonces, cuando es algo conocido, que es lo mismo, no da curiosidad, ¿ah? Debe estar esta modificación de la forma o que sea algo más dinámico, por ejemplo, ¿sí? Pero a veces pasa que entre lo que es muy difícil, es como si, por ejemplo, ahora llegara un profesor chino que no habla español y les hablara en chino y mostrara caracteres chinos, no entenderíamos, sería chino mandarín para nosotros, no entenderíamos nada. Eso es una zona que se escapa a la posibilidad de comprensión. Es una zona que está muy lejos, muy distante, ¿ya? Y ahí nos complicamos. Ahí la experiencia de aprendizaje es básicamente sensorial, desagrado, por ejemplo, tensión, frustración, rabia, o sea, trabajamos a otro nivel, más que nada porque el centro es cierto la frustración, y la frustración nos va a generar rabia o pena. Por eso que cuando nuestros estudiantes se frustran, hay que acompañarlos, para que la frustración sea una experiencia también de aprendizaje. Como enfrento lo que estoy sintiendo, ¿ah? A ver, Cristian, este torno, pucha, no, tranquilo, ¿qué te pasó? No, profe, es que esta cuestión no la puedo manejar, no sé qué me pasa, estoy como lerdo con las manos. A ver, pero vamos, ¿qué pasa? No, pero es que, a ver, vamos afuera un rato a conversar, ¿qué te pasó? No, es que en realidad yo quiero aprender, pero como que quiero que sea rápido la cuestión. Por ejemplo, medíamos también la frustración. No sé si me explico, o sea, fabricar la pieza es importante, utilizar el torno es importante, pero también todas estas otras habilidades. ¿Qué hago si no me resulta? ¿Ah? O a lo mejor me doy cuenta que ese día
no estoy para fabricar piezas porque estoy pensando en otra cosa, po, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Es decir, cuando tenemos que hacer cosas importantes que requieren una concentración, que requieren una motricidad, en este caso importante, yo tengo que estar anímicamente en un estado no perfecto, pero sí coherente con la actividad, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, es importante mediar la frustración. ¿Cómo nos frustramos? ¿Qué efecto nos provoca frustrarnos? Por ejemplo. ¿Ah? Hay estudiantes que lloran. Yo creo que, no sé, pues yo cuando estaba en la U y tenía compañeras que les iba mal, una compañera que le gustaba que le fuera bien siempre iba mal, lloraba. Entonces, chuta, otros se enojaban. Ella lloraba, por ejemplo. Le daba pena. ¿No? Y ahí, bueno, iban los compañeros a consolarla, por ejemplo, porque estaba bien buena moza, entonces aprovechaban esa instancia a los más vivos. Ah, y ahí no, como es la gente, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? Pero la frustración es súper importante mediarla y es un tremendo recurso también de aprendizaje. ¿Ah? Pero bueno, esta zona de desarrollo próximo es en el fondo los conocimientos que todos tenemos pero que no están cerrados, que no están acabados. ¿Sí? ¿Cómo la sabe uno? El diagnóstico, preguntando, ya, vamos a hablar de tal tema. ¿Quién sabe acerca de esto? Cualquier cosa. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué han escuchado? Empezamos a hacer un primer diagnóstico de esta zona de desarrollo próximo y decimos, ah, algo hay acá. Hay conocimiento. Por ejemplo, ya, salud mental. A ver, ¿quién sabe lo que es salud mental? No, profe, lo que tiene que ver con la mente. No, es cuando hablamos de depresión. No, tiene que ver con el estrés. No, es un tema que nos puede pasar a todos. Algo hay. Algo hay. Hay conceptos que están por ahí dando vueltas. Es decir, una cosa es que le pasemos un manual de salud mental al estudiante, ¿cierto? Y lo aprenda solo. Ejemplo uno. Vygotsky dice, uno puede aprender solo. Ahí está tu manual, léelo y la prueba va a ser en 15 días más. Aprendizaje activo, ¿cierto? Social. En grupo, yo les voy a hacer una pequeña introducción al tema y vamos a trabajar entre todos el concepto de salud mental con esta tarjeta. ¿Ah? A este grupo le reparten tarjetas con distintos conceptos. La salud mental, el bienestar físico, espiritual, la salud mental es la capacidad de amar y trabajar, por ejemplo, lo vas en distintos grupos. Y que cada grupo vaya comentando acerca de sus experiencias personales. Como lo que pasó al comienzo de la clase, cuando los compañeros mencionaban, hablamos un poquito de salud mental, ¿cierto? Y salieron temas de la demencia, de los trastornos. Primero, se genera entre todos esta interacción a través del lenguaje, ¿cierto? Y segundo, se construyen los conceptos, pero el mediador o la mediadora va entre los grupos, escuchando, sensibilizando, y si hay un tema, profe, es que esto cómo es, a ver, vamos mediando, ¿sí? ¿Sí? Es decir, así vamos construyendo en la zona de desarrollo próximo, por ejemplo, ¿ya? Pregunta, ¿los procesos de aprendizaje y el resultado será el mismo con el ejemplo A que le entregamos el manual que estudia la salud mental y el ejemplo B que lo trabajamos en grupo? Ahí ofrezco la palabra. ¿Qué diferencias habrá, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo distinto entre ambas posibilidades? Es más significativo en forma grupal, ¿Ya? ¿Por qué será más significativo? por la interacción que ocurre en el aprendizaje en realidad, distintas miradas. Y bueno, yo Exacto. igual siento que siempre queda como más, eh, se absorbe más el aprendizaje cuando se hace así en grupo que cuando se lee a mí me cuesta mucho más entender algo cuando lo leo, lo tengo que leer, no sé, varias Ajá, veces, ajá, varias veces. En cambio, cuando es con interacción, me queda más fácil, desde mi modo personal, me es más fácil aprender en realidad. ajá, ajá. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? Profesor, ¿Sí? cuando, cuando es en grupo y es a través de la interacción, existen distintos estímulos en la interacción. Nuestro cerebro aprende a través de los estímulos.
Mientras más estímulos tengamos respecto a una enseñanza o respecto a lo que alguien quiera aprender, es más fácil que se pueda anclar, por decir una palabra, en nuestro sistema de aprendizaje a nivel cerebral. Entonces, cuando yo interactúo, si bien estoy hablando, también estoy haciendo gestos. También al interactuar puedo tocar al compañero. Por lo tanto, van a ir existiendo distintos estímulos, ¿verdad?, que van a permitir el aprendizaje. El contexto de donde ellos van a interactuar también es importante. Por eso las salas se tienen que acomodar, ¿verdad?, a lo que yo quiero enseñar. Si quiero hacer un experimento de ciencias, tendré que ir al laboratorio, ¿verdad? Por lo tanto, son distintos estímulos los que nos ayudan a aprender. Llegó mi hija, así que no puedo seguir hablando. Exacto, sí, sí, sí. ¿Alguien más ha levantado la mano por ahí? Profe, que igual cuando uno trabaja en grupo, uno puede tener distintos puntos de vista. No Exacto. solamente lo que uno dice es, como dijo Ajá. delante la compañera la Yolanda. Ajá. Tenemos que estar llanos y abiertos también a recibir a veces las críticas que son constructivas. No necesariamente va a ser una crítica para uno para Ajá. bajonearlo. Ajá. Entonces, creo que eso nos falta y le falta a los alumnos estar preparados para eso, porque tuve un caso hace como 3 días atrás, tuve una alumna que me entregó unos trabajos atrasados. Ajá. Y dentro de eso, de la rúbrica que yo tengo para revisarlo, el primer punto es la puntualidad de entrega. Eso tiene un valor, un puntaje bien considerado. Ajá. Y ella lo entregó muy atrasado. Y después, cuando yo le puse la nota, le bajó harto por eso y ella llamó al apoderado, hizo un tremendo show por eso. Entonces, ella quiere tener el primer lugar, pero uno a veces uno como profesor tiene que ser justo con cada uno de los alumnos, no podemos hacer diferencia. Ajá. Así que ahí yo le conversé con el apoderado y con ella y lo tomaron de una forma mejor, pero hay gente que no está llana a eso. Sí, sí. Ahí tenemos ya ciertas características de personalidad también que se van configurando, que aparecen. Miren, no se olviden que en la interacción social aparecen los rasgos más fuertes de la personalidad, que algunos son adaptativos y otros no mucho. ¿Ah? Así que sí, es verdad eso. Mauricio, ¿me había levantado la mano? Sí. Sí, mire, yo me voy al tema, un ejemplo, espero que no causar alguna molestia en voy a hablar del tema de la religión. Ajá. Si yo trabajo en grupo, mire, póngame atención, si yo trabajo en grupo, con varias religiones, ¿ya? Pero todas por separado, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, ¿cierto? Otras religiones, van a causar después en el momento que hay que plantear, ¿cierto?, esta actividad, problemas, porque todos van a defender su religión Ajá. ante el tema principal. A diferencia, si yo hago un grupo y mezclo a todos, ¿cierto? Las diferencias se van a resolver en el grupo, pero al final la conclusión es que todos van a hablar de Dios. Ajá. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Eso. Bueno, de hecho, para Vygotsky muchas veces lo fundamental del trabajo en grupo era lo que después Feuerstein desarrolla como el conflicto sociocognitivo. ¿Ah? Que en el fondo lo sociocognitivo es eso, que cuando tú agrupas personas que no son los que usualmente se reúnen, tú los posicionas en un escenario que no es el usual. ¿Ah? En una situación en donde se ven obligadas a interactuar y a desplegar una serie de competencias sociales para lograr el producto que se está pidiendo. Por eso sí, primero es conflicto, porque es como interactúo, socio, porque hay personas, y cognitivo, porque también están mis herramientas cognitivas que se disponen en esa interacción. Entonces muchas veces la actividad es un pretexto, ¿cierto?, para evaluar o para comprender cómo interactúan en ese grupo. ¿Ah? Entonces, claro, es interesante porque la posibilidad de grupo te ofrece la diversidad, el respeto, la diversidad de opiniones, pensamiento crítico, cambiar de lugares para ver las cosas. O sea, hay muchos elementos que son tremendamente significativos.
pero la base para Vygotsky son estos conflictos sociocognitivos. Por eso que lo que se promueve es que ojalá no siempre los grupos de trabajo sean los mismos, porque en el fondo el grupo de trabajo que ya se conoce, tú no tensionas sociocognitivamente a los integrantes, ¿ah? Porque en el fondo es lo conocido, ¿ah? Y Vygotsky dice, el aprendizaje se genera de forma activa entre pares, en primera instancia, entre las personas que me crían, pero el sujeto sale a lo social, y en lo social los dispositivos no son los que yo usualmente conozco, pero esas habilidades debo desarrollarlas. Por ejemplo, es decir, interactuar con dispositivos sociales, con normas culturales y con sujetos a los cuales yo no estoy habituado. Por ejemplo, y eso para Vygotsky tiene un peso significativo porque son zonas de desarrollo próximo. No siempre la zona de desarrollo próximo tiene que ver con los contenidos en términos pedagógicos, sino que tiene que ver con estas habilidades sociales, con estas habilidades para la vida, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, claro, tienen que ver todas las características que ustedes han mencionado en la diferencia, pero insisto, eh, estos dos formas de aprender coexisten. El aprendizaje individual, ¿cierto? Que es cuando entregamos el manual, ¿ya? Y el aprendizaje en zona de desarrollo próximo, pero donde hay alguien que está mediando. Por eso que una cosa es el trabajo entre las personas que conforman este grupo y otra cosa es la persona que está mediando, ¿sí? Y la persona que está mediando debe tener también ciertas competencias para identificar en qué momento intervenir y qué aspectos también del grupo y de lo individual son los que hay que potenciar o desarrollar. Y ese es el salto que se da desde Vygotsky a Feuerstein, porque Vygotsky lo menciona, lo teoriza, pero el que lo operacionaliza, quien te entrega herramientas concretas, es Feuerstein. Cuando hablamos del Vygotsky habla del aprendizaje mediado y Feuerstein habla de la experiencia de aprendizaje mediado. Y ahí él creó una institución que capacita a mediadores. Es decir, no es llegar a mediar, debo formarme como mediador o mediadora, ¿ya? Nosotros lo vamos a ver en términos generales y lo que veamos, hay muchas cosas que ustedes ya le aplican por instinto, por ejemplo. ¿Ya? Siempre la gente que hace clase tiene una cuestión instintiva. La palabra no es muy académica, pero esta cuestión de guata, ¿ah? Esta cuestión que sale y que se aplica y que después cuando ustedes leen dicen, pues esto yo lo hago. Lo que pasa es que después uno lo encuentra conceptualizado, ¿cierto? Pero hay muchas prácticas, muchas actividades que ustedes ya las están realizando. Feuerstein es súper clarito en eso, te hace un mapeo, te pone los tipos de memoria, analiza los momentos del proceso de aprendizaje y te dice qué ubicar si en el input, en la elaboración o en el output. Es decir, si estás fallando en cómo recoge la información, si fallas en cómo lo elabora o si fallas en la respuesta, por ejemplo, y cómo identifica eso y cómo vas mediando también esos elementos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿alguien más haya levantado la mano o no? ¿No? Ya. Profesor, ¿Sí? mire, acá igual, bueno, hoy en día hay mucho, a ver cómo lo explico, el tema del coaching Ajá. se da mucho, cada vez está como, Sí. tendrá una cierta relación con esto, ¿verdad? Puede Em, ser porque el coaching es como acompañamiento, ¿cierto? Hacer preguntas, como dejar el- que... eh, yo diría que es un proceso más profundo, más sostenido en el tiempo, la experiencia de aprendizaje mediado. Tiene más efectos, eh, tiene más efectos visibles y permanentes en los procesos de aprendizaje. ¿Ah? El coaching, si bien es cierto, es un aprendizaje, tiene esta cuestión que tiene mucho que ver como con un primer impulso, un primer contacto que energiza, que modifica ciertas posibilidades de construcción, de interacción con la realidad,
pero como no es profundo, después de un par de semanas uno vuelve a su nivel previo. ¿Ah? ¿Qué es lo que, Profesor, el coaching es ah? como más motivación, ¿cierto? Es más, Es es más más, sí, motivación que nada. más motivación. Por eso que Sí, tú, con un objetivo común que tienen las empresas sí, generalmente. sí, tú puedes estar en varias charlas de coaching o talleres y vas a salir, pero así, fiebre sábado por la noche, o sea, el mundo está bajo tus pies, ¿te fijas? Pero los efectos, yo diría que no son tan permanentes en el tiempo, por ejemplo, ¿ya? O sea que es Porque como, son no es paradigmas, aplicable. sí, son Ya. paradigmas diferentes, son diferentes. Más Sí, empresarial, no sí, para el... sí, Ya. sí. El aprendizaje mediado es o sea, primero es mucho más complejo mediar aprendizaje que hacer coaching. ¿Ah? Cuando vemos fue ahí lo vamos a ver, o sea, mediar es súper complejo, pero si se hace de forma adecuada, tú ves ejemplos, o sea, muchas veces hay, por ejemplo, estudiantes que están considerados como más concretos intelectualmente, que no les va muy bien, que no usan bien el lenguaje, por ejemplo, que están limitados en su posibilidad y en su experiencia de aprendizaje. Con una buena mediación es impresionante los cambios. Y ahí tú te das cuenta que no es que hubiese un trastorno, había una deprivación sociocultural, ya había una falta de mediación efectiva, por ejemplo. Y tú ves que estudiantes que nadie daba un peso, según decirlo, después de una mediación de 1 o 2 años, porque es un proceso que no es así como 3 semanas y listo, sino que es un proceso largo, tú ves resultados espectaculares, por ejemplo. Entonces, es diferente, son paradigmas distintos. Son paradigmas distintos. El coaching yo lo vería más con el área actitudinal, motivacional, centrado en la meta, no sé, algo más así como más funcional, por así decirlo, para ciertos contextos. La experiencia de mensaje me dio, es eso, es una experiencia que te modifica tu forma también, no solo de aprender, sino que de ver el mundo y de verte a ti mismo frente a las cosas que quieres aprender. ¿Sí? Bien, había levantado la mano Karin, ¿no? Sí, profesor, quería hacer una acotación. ¿Sí? Hay un libro que se llama Vygotsky en el aula, ¿quién diría? De Celso Antunes. Es muy bueno, es cortito y habla precisamente de todo lo que usted nos está tratando, de su teoría y habla de la zona de desarrollo próximo Ajá, en más profundidad y lo quería compartir por si algún compañero súper. igual lo quiere leer y habla justamente de lo que usted nos está hablando, pero en más profundidad sobre este Ajá, tema. ajá. ¿Puedes dejarlo ahí en Eso. el chat, porfa, para poder tener acceso? ¿Ya? Sí, sí, Súper, profe, eso era. súper, Gracias. súper, súper, súper. Gracias por el dato. ¿Ah? Bien, entonces, esta zona, ¿cierto? Es la que nosotros vamos a ir trabajando con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y que van a también trabajar con nosotros, porque nosotros también esperamos ser mediados en la zona de desarrollo próximo. Todos tenemos un aprendizaje incipiente o protoaprendizaje, aparece en algunos libros, ¿ya? Es decir, que necesitamos de esta compañía, ¿sí? Por lo tanto, es como dice acá, el aprendizaje, según Vygotsky, sería lo que se sabe, algo siempre sabemos, son desarrollo próximo y lo que no, ¿cierto? La idea no es sobre lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque como Vygotsky también es cognitivo, él toma los elementos de Piaget y dice, mis esquemas previos son la base para mi nuevo aprendizaje. Por lo tanto, si estos son mis esquemas, ¿ya? Yo voy a aprender algo nuevo, pero que se acerque a lo que yo sé. ¿Para qué? Para que la mediación produzca esta combinación de esquemas nuevos con contenido y el mediador los une, permite ese puente, esa unión. Por lo tanto, si yo trabajo sobre lo que no sé y no tengo esquema, no se olviden que uno siempre aprende, el cerebro siempre aprende, pero también aprende mal. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? El cerebro aprende mal. Y lo que uno aprende por primera vez queda grabado como a fuego. Entonces aprendemos, pero aprendemos mal. ¿Ah? Por eso que es importante siempre cuando uno inicia un curso, un taller, una asignatura, que ojalá los docentes estén centrados en ver cómo están las zonas de desarrollo próximo del grupo, para que nadie quede trabajando
en esta zona de lo que no se sabe, porque va a aprender, pero no va a aprender bien porque no tienen de dónde enganchar los contenidos. ¿Ya? Si yo al niño que vive en la tribu de Australia Central, que a lo mejor no tiene acceso, estoy inventando, no sé cómo, a lo mejor tienen hasta Wi-Fi, no sé, pues, ya, pero supongamos que no tienen ningún contacto con tecnología y se va a Sydney a estudiar, yo no puedo hablar de tablet ni pasarle eso porque no lo van, es lo que no sabe, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Buscar, sondear, ¿cierto? Conocer cuáles son sus esquemas previos de interacción con el mundo y cuando descubra algún conocimiento en torno a formas de comunicación, ahí recién encuentro una estructura, ¿cierto? De la cual yo voy a enganchar los contenidos nuevos. Pero no puedo hacerlo saltar porque va a aprender, pero va a aprender mal porque no tiene los insumos cognitivos para poder comprender este nuevo aprendizaje. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces que no entendimos, no levantamos la mano porque necesitábamos que nos acerquen a su próximo? No levantaba la mano porque nos daba vergüenza, nos daba cosa, o que lo que íbamos a preguntar, o era tan obvio quizás, no sé, pues, ya aprendimos mal. ¿Ah? Entonces, hay que preguntar, ¿sí? Uno siempre sabe algo. La pregunta es la forma de conceptualizar qué es lo que me falta para poder acercarme a esas zonas de desarrollo próximo. ¿Sí? ¿Les pasó eso alguna vez o no? A mí sí, cuando estaba en el colegio muchas veces. Y no preguntaba porque me daba lata, me daba cosa o voy a apuntar tonteras. Y lo que A me mí da, siempre, profe, me pasa. ¿ve? Y lo que da más rabia es cuando después otra persona lo pregunta y el profe decía, muy buena su pregunta. Yo la estuve pensando Sí. media hora y otro lo pregunta. Entonces hay que preguntar nomás. ¿Ah? Así que hay que preguntar. Ya, profe. ¿Ah? Así que pregunta nomás. ¿Ya? Bueno, depende del profe igual. Hay profe que nos da una opción uno se levantaba la mano y no pescaba. Profe, yo tuve un caso con un alumno ¿Ya? que siempre me decía eso en realidad que le pasaba, que le daba miedo preguntar, Ajá, porque pensaban que sus preguntas que él iba a hacer eran muy estúpidas. Eso es lo que ajá, pensaba él. ajá. Y yo me acordé de un profesor que tuve en el liceo y me decía que en realidad nos decía todo el curso que las preguntas estúpidas Mm, no, no existían. Ajá, ajá. Entonces, en base a esa frase que siempre tiraba, digamos, antes de comenzar una clase, como que animaba a que nosotros podamos preguntar, Exacto. aunque sea algo totalmente respondible por ellos mismos, pero sí era bueno preguntar, aunque digamos, la idea era que ellos no se vayan a la casa con la duda que ellos puedan tener durante la clase. Exacto. Exacto. Sí. Y si tú dejas dudas, que sean dudas que permitan el aprendizaje, ¿cierto? Que sean dudas que permitan curiosear, buscar información y que te permitan traer un producto, por ejemplo. Pero sí, es importante preguntar. ¿Ah? Pero permitirlo también. Y eso a veces es medio complejo. ¿Ah? Entonces, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? ¿Ya? Esta independencia de aprendizaje, lo que yo puedo aprender solo, ¿ya? Pero este aprendizaje mediado, asistido, que es el que nos permite construir nuevos esquemas de conocimiento en la zona de desarrollo próximo, ¿ya? ¿Karin levantó la mano o era una mano levantada de delante? No, sí, profesor, se me quedó Ah, levantada. ya, ya, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, Vygotsky insisto, todas estas teorías que estamos viendo, Piaget, o sea, Piaget da para ser un magíster de Piaget, Vygotsky también, para ser experto en eso. Ya estamos viendo pinceladas que con el profesor Julio Moreno ustedes ya van a aterrizar más en la parte didáctica, ¿sí? Pero esto lo que me interesa son que cuando hablemos de Piaget, ya hablen de Vygotsky, ustedes ya sepan dónde ubicarse, ¿cierto? Ah, Vygotsky, mensaje activo, zona de desarrollo próximo, la importancia del mediador, eso me interesa. Ah, Piaget, la etapa del desarrollo, la asimilación, la acomodación, ubicar los lugares, ¿sí? Ubicarnos adecuadamente desde los lugares teóricos, ¿sí? Eso es lo fundamental. Entonces, este enfoque sociocultural
histórico también, eh, es importante porque también lo que nos va a decir Vygotsky es que somos el resultado de nuestras historias individuales, pero también como de nuestra comunidad. Somos el resultado de nuestra historia regional, local, comunitaria, y eso lo representa nuestro lenguaje. Y esas claves también son importantes respetarlas porque son también elementos de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que promueve esta riqueza de la interacción. Por eso que ojalá nunca se estandarice un español neutro en ninguna parte de habla hispana, porque siempre la gente de Chiloé tenga el tono chilote, que la gente de la zona de Talca, Chillán, tenga ese tono más guaso, que la gente del norte también, porque esas son claves culturales que representan también la historia de los sujetos. Insisto, para Vygotsky el lenguaje es esencial y es una cápsula cultural. El lenguaje es un envoltorio, es como cuando ustedes les regalan una caja de bombones y la abren y hay distintos tipos de bombones, de texturas y cosas. El lenguaje para Vygotsky es eso, es una cápsula, es una invitación a descubrir ese lenguaje, a comprenderlo, a integrarlo como un efecto también de la cultura, ¿sí? Y de la historia de los sujetos. Para Vygotsky la historia es fundamental. Es fundamental. El sujeto se posiciona en el presente con su bagaje cultural, pero además con las claves de su cultura familiar, de su cultura local, ¿ah? de la cultura de su país, de la historia, perdón, de su país. ¿Ya? Y por lo tanto, la mediación, ¿cierto?, es lo central o sea, no es lo central, es un aspecto fundamental dentro de este aprendizaje en la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y bueno, lo fundamental, como lo que hemos estado hablando, estas interacciones históricas, sociales, de la cultura, originan, producen, ¿cierto?, el aprendizaje, el desarrollo humano, porque vamos interactuando constantemente, multidireccionalmente, entre lo inter y lo intra psicológico, ¿ya? Bueno, ahí falta una O, interpsicológico entre personas, que es todo este aprendizaje activo, ¿sí? Insisto, esto es fundamental, el aprendizaje activo no es estar activado, es que lo realizo dinámicamente entre mis pares, entre una interacción social, ¿ya? Y también consigo mismo, ¿ya? Que esto es lo que después va a tomar Goleman para hablar de la inteligencia emocional, ¿ah? Que son elementos que uno encuentra embrionariamente en la teoría de Vygotsky, ¿sí? Lo intrapsicológico y lo interpsicológico, ¿sí? Por lo tanto, el aprendizaje no tiene que ver con la edad, tiene que ver con eso, lo esperable según el nivel de desarrollo, pero más importante con el potencial, ¿ah? Y el potencial, ¿cómo lo desarrollamos? Mediando. Otro elemento que va a rescatar Feuerstein y lo va a llevar a su teoría. Es decir, miren, una forma que uno tiene de identificar cuándo un autor es potente, me disculpan el lenguaje, es bacán, es cuando la teoría es tan impactante que de distintas frases o elementos alguien los ve y desarrolla una teoría a partir de eso. Y con Vygotsky pasa esto. Si uno empieza a leer a Vygotsky, tú empiezas a decir, esto de inteligencia emocional, esto de experiencia de aprendizaje mediado, esto de inteligencia múltiple. O sea, Vygotsky fue tan bacán, le faltaron años para seguir trabajando, que los autores posteriores vieron elementos de su teoría y dijeron, aquí hay algo para seguirlo trabajando. Muchos autores posteriores, en su origen, epistemológicamente son vygotskianos, por así decirlo, ¿ya? Así que encontramos elementos de la teoría de Vygotsky en muchos autores posteriores, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿cierto? Profesor, ¿Sí? disculpe, en la lámina anterior, abajo Ajá. dijo usted que era intrapsicológico
Sí, y interpsicológico, ¿cierto? sí, No sisio. intrapsicológico e interpsicológico, sí. Sí, Ok. sí, sí, sí. ¿Ya? Em, y bueno, esta interacción entre el sujeto, es decir, elementos interpsicológicos, ¿cierto? Y lo social me permite las regulaciones sociales posteriores. ¿Ah? Insisto, cuando yo estoy en la casa y ese es mi centro de aprendizaje de la norma social, mi primer choque va a ser el jardín, por ejemplo. Y ese choque está dado principalmente por estas nuevas normas que encuentro en la interacción de grupos, en la interacción con los pares, ¿ya? Es decir, elementos interpsicológicos. ¿Ah? Eso, con el transcurso de los años, debería permitirme regular mi aprendizaje social, mi aprendizaje socioemocional, ¿sí? Yo debería ser capaz de comprender las claves de mi cultura, saber los alcances de mi lenguaje, por ejemplo, como efecto sobre las demás personas, ¿sí? Debiese ser. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo cultural parte primero desde los adultos más cercanos, más significativos, en términos de bandura, que aprendizaje que yo copio según modelos, ¿cierto? Lo que tengo, lógica del ser humano, aprendo primero lo que tengo más cerca, por lo tanto, los modelos con los que interactúo, ¿sí? Y finalmente yo aprendo esos modelos y los voy utilizando en mi propia experiencia de interacción y voy sofisticando mis elementos de interacción social, ¿sí? Todos sabemos que la interacción social está desde los signos de interacción, obvio, hasta cuestiones mucho más sofisticadas, por ejemplo. El uso del lenguaje, las conductas, los gestos, la vestimenta, o sea, hay cuestiones que alcanzan un nivel de sofisticación tremendo, ¿ya? Y en el fondo, lo que nos permite integrarnos, ¿cierto?, es los significados del lenguaje, la utilización del lenguaje y también la sofisticación. Cuando hablábamos hace un rato atrás de lo polisémico, ¿cierto? Yo sabría utilizar una palabra que en lo formal tiene un significado, pero en lo subjetivo tiene otro dependiendo del contexto. Yo no lo voy a decir, venga mi perro a mi jefe, por ejemplo, ¿cierto? Se lo diré, no sé, pues, a mi mascota, si que tengo una mascota, o si tengo un amigo, le diré, hola perro, no sé, estoy inventando, ¿ya? Es decir, la sofisticación polisémica tiene que ver principalmente con el uso del lenguaje y con la ubicación dentro de un contexto. Eso es el resultado de muchos procesos de aprendizaje interpsicológico, desde el punto de vista vygotsquiano. ¿Ya? Bien, y el andamiaje, ¿cierto? Tiene que ver con, esto es más que nada teoría piagetana, ¿cierto? En donde los procesos de construcción del conocimiento están dados por el asentamiento de procesos y estructuras de conocimiento que me permiten poder construir otro peldaño y así ir sucesivamente generando distintos niveles y complejidades. Tiene que ver más que nada con eso, ¿ya? Desde el punto de vista de Vygotsky es cómo genera andamiaje gracias a la acción de una mediadora o de un mediador, ¿sí? Eso. Y aquí está principalmente esto de que los seres humanos no solamente somos pasivos y respondemos, ¿cierto?, a los estímulos, sino que transformados. ¿Se acuerdan en primera clase cuando hablábamos del aprendizaje transformacional? ¿Sí? Tiene que ver con eso, ¿ya? Y la persona que está mediando, bueno, finalmente lo que hacen es transformarnos en nuestra experiencia de interacción con la realidad. Por eso que es una experiencia de aprendizaje mediado, ¿sí? Lo veremos con ediciones, ¿ya? Lo veremos más adelante con Reuben Feuerstein, ¿ya? Eso entonces en torno a Vygotsky, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, consultas, opiniones, comentarios? ¿Estamos claros? Conceptos importantes de Vygotsky. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién puede comentar alguno? Conceptos importantes de la teoría de Vygotsky.
¿Quién puede comentar? ¿El aprendizaje social? ¿Ya? ¿Quién? ¿Ya? ¿Qué es aprendizaje La mediación. activo? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Qué más? El aprendizaje mediado, Sí, bien, bien. ¿Qué más tendremos? Vamos, vamos. Estamos en zona de desarrollo próximo. ¿Ya? Así que démosle Eso, nomás. profe. Zona de desarrollo próximo, le iba a decir. ¿Ya? ¿Qué más? Hay muchas cosas que sabemos, lo que pasa es que las conceptualizamos, ¿cierto? De una teoría como la de Vygotsky. ¿Sí? Un acompañamiento, profesor. Un acompañamiento, ¿cierto? Un acompañamiento. ¿Perdón? La interacción social. Interacción social como un dispositivo fundamental del aprendizaje activo, ¿cierto? Divergente, donde uno se mueve por distintos lugares. Cuando yo hablo de lugares es que yo tengo una forma de ver las cosas y cuando escucho a mi compañero comprendo otra y dejo ese lugar y comprendo que hay otro, hago un movimiento que puede ser epistemológico y puede ser cognitivo, o sea, me muevo. Por ejemplo, cuando estábamos hablando al inicio de la clase y sus compañeros mencionaron experiencias personales con personas con Alzheimer, para muchos se produjo un movimiento. Ellos tenían o ellas una conceptualización de lo que es Alzheimer quizás desde la no vivencia, desde lo que ven por las noticias o lo que escucharon por otro lado, ¿cierto? Pero cuando escuchan dos relatos en primera persona, uno se moviliza, es decir, genera un cambio epistemológico en cómo construimos el conocimiento en torno al Alzheimer y además una cascada emocional. Hubo gente que dijo, ¡ay, qué fuerte! Me movilizo. ¿Se entiende? Aprendizaje activo, estoy interactuando. Aprendizaje significativo, tiene una impronta emocional, es cercano a lo que yo estoy, porque la misma sociedad, el mismo país, gente del mismo grupo de estudiantes, le pasó a mi compañero, es decir, no es un aprendizaje o un contenido que me es ajeno, que me es distante, sino que me involucra y me moviliza, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? ¿Sí? Profesor, ¿Qué una más? consulta. ¿Sí? Me llama la atención, el tema, se habla mucho de aprendizaje, pero Vygotsky tenía alguna postura de cuáles son los aprendizajes que realmente requiere el hombre, digamos, el ser humano. Sí, bueno, para Vygotsky lo principal es el sujeto social como ciudadano. Para él lo principal es eso. ¿Ya? Es decir, que todos los aprendizajes son importantes en función de construir un ciudadano, no que se adapte, porque no es una cuestión biológica de adaptación, sino que es un ciudadano que sea competente con las normas culturales de su entorno. Tiene que ver con eso. ¿Ah? Y eso se logra, insisto, a través de un bagaje experiencial, a través de las interacciones con los grupos de pares. ¿Ah? Para Vygotsky lo más importante es que nosotros tenemos una visión de sí mismo como un sujeto cognitivo que se piensa a sí mismo, pero la visión más importante es mi lugar dentro de un grupo social. Es decir, él decía, los seres humanos tenemos la capacidad de vernos a nosotros en las interacciones, pero también de ver las interacciones en conjunto. Es decir, aquí estoy yo, y aquí estoy interactuando socialmente, aquí hay varias personas, y yo entonces interactúo, voy a emitir una persona, interactúo y estoy inserto en este grupo, pero además Vygotsky decía, yo soy capaz de ver desde afuera, es decir, desde arriba, desde afuera, mis interacciones dentro de un grupo social. Y eso es lo que a él más le interesaba, por ejemplo, ver cómo los seres humanos nos percibimos insertos a un nivel de relaciones sociales. ¿Ah? Y eso es lo que nos pasa, pues, o sea, si ustedes piensan, uno, no solamente yo veo la foto, que estoy dentro de un grupo, ¿ah? Lo que uno hace cuando pertenece a su familia, a un club deportivo, a una institución educacional, ¿cierto? A un curso,
finalmente se ve dentro, inserto desde afuera, porque es un pensamiento más abstracto, en todas las interacciones en las que estoy realizando, por ejemplo. Y ahí adquiero sentido como ser social. ¿Se entiende, no? Es decir, el sujeto intrapsíquico es una cosa, pero el sujeto como ser social es las interacciones que se producen a través de toda la vida y los lugares que utiliza. ¿Ah? Por eso que lo social es tan importante. Si llevamos esta lógica de Vygotsky a nuestra sociedad actual, ¿qué encontramos? Vygotsky decía, el sujeto se desarrolla plenamente como sujeto en el logro de su interacción social, como padre, como madre, como hijo, como amigo, como quien sale a andar en bicicleta con su grupo de pares, quien juega la pelota, quien se toma una cerveza. Él decía eso. ¿Ah? Hoy en día, ¿qué vemos? Sujetos que, vamos al caso, no quiero meterme en política, pero bueno, en cierta política, para no meterlo otro dentro del mismo saco, ¿ya? Pero pasa que hay gente que a nivel individual no ha logrado nada y que encontró un espacio político y logró cosas. Este caballero que mintió sobre su enfermedad es claramente ese ejemplo. A nivel individual probablemente nada. Y encuentro los espacios, las coyunturas y desarrollo. Porque ¿cómo iba a pensar que eso se iba a mantener? Si los médicos cuando lo veían decían, este tipo está mintiendo. Claro, hay un secreto profesional que el médico no podía decir, oye, este gallo está mintiendo. Pero él sabía que en algún momento se iba a descubrir que era mentira lo que estaba diciendo. Y articuló toda una historia, engañó todo el aparataje social. ¿Por qué? Porque construyó una imagen, Vygotsky, de representación frente a sus interacciones. Y ahí alcanzó notoriedad, pero a través de una imagen que es artificial, que no es real, pero los argumentos sociales siguen siendo los mismos. Me constituyo y me construyo frente a las redes de los demás. Mi cartel, mi cuestión, mi cuerpo con letra y todo el asunto. El tema es que fue en base a una farsa, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué diría Vygotsky? Claro, se sigue dando la lógica de que me constituyo frente a la interacción social, pero claramente no desde la honestidad, porque para Vygotsky la honestidad es fundamental. Yo me constituyo como sujeto social desde lo que soy, desde mi conocimiento de mi lenguaje en interacción con otros, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Por eso que ser un buen ciudadano es sentirme pleno a través de mis interacciones. Suena simple, pero es complejo. Lo que mencionaba su compañera. Voy a un lugar y no me escuchan, o no me toman en cuenta, o piensan que esa persona tiene la forma de ver la realidad. Chuta, se me complica mi interacción, ¿cierto? Pero debo desarrollar competencias para cómo enfrento también esos escenarios. Pero claramente ese lugar no va a ser de desarrollo personal, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pero sí, pues es complejo el tema y se están dando coyunturas para que gente que a nivel individual no ha logrado nada encuentre esos espacios, y eso es peligroso porque los grandes psicópatas sí, pero iba a decir que los grandes igual de dirigentes, por ejemplo, no sé, pues ustedes ubican, es más antiguo, pero Clotario Blest, ¿cierto? Un dirigente antiguo. Ese caballero surge de una interacción social real, espontánea, por ejemplo, y de ahí da un salto a la política, y nunca tampoco fue muy político. Si lo pueden ver la historia de Clotario Blest, véanlo, porque él es un ejemplo de sensibilidad social espontánea, ¿ya? Bueno, Hitler aprovechó la coyuntura, ¿cierto? Y construyó una imagen en torno a todos estos elementos de interacción social. ¿Ah? Pero los grandes dirigentes sociales parten desde la honestidad, pues lo que hablábamos al principio. Si alguien es honesto y es apasionado, no es corruptible, porque la pasión no se corrompe. Consecuentes. Exacto, la pasión no se corrompe. ¿Ah? La No, pasión no se disculpe. corrompe. Yo no voy a...
no voy a vender algo que es esencialmente mío, porque dejo de ser quien soy, por ejemplo. ¿Fijan? ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? No, profesor, hay una falta de respeto tremendo hacia todo el mundo, la sociedad en sí. No sé, lo digo en lo personal, con mi señora está en un tratamiento por cáncer hace prácticamente 3 años, entonces reírse de todo el mundo con eso, con lo que dice este tipo. No tiene ninguna, no sé, ningún argumento o algo para justificar, y aún así sus propios pares lo siguen justificando. Sí, pues o sea, a mí lo que, sí, a mí lo que me llama la atención es esto de que cómo se pierde el contacto con la realidad, se pierde, porque ahí tarde o temprano uno viendo cómo era la cuestión se iba a saber, ¿cierto? Y cuando alguien tiene un contacto con la realidad adecuado, tú evalúas esas circunstancias, pero aquí pareciera que no sé si no estaba eso, porque claro, dicen que no, que hay que reconocer que habló, sí, pero porque lo pillaron, si no hubiera hablado. Distinto es que no lo pillan y él dice, ¿saben qué? No puedo más con esto, me siento súper mal, se me escapó de las manos, empezó como una idea, ya, bien, empezó con algo y se te armó una bola de nieve y se te cayó, ya, por último, reconoció. Y fíjate, reconoció y a tiempo o no, pero reconoció y ya. Pero aquí no reconoció, porque surgió bajo su lógica. Fue porque alguien investigó. Con la soga al cuello. Claro, pues entonces es complejo. Entonces, pero bueno, es un ejemplo de las interacciones sociales y cómo uno se valida frente a las formas que adquiere en estas interacciones, porque uno se constituye en función de la percepción de los otros. ¿Ah? Yo puedo ser papá o puedo ser mamá, ¿cierto? Pero tiene que reconocerme a alguien eso, no en palabras, en acto. Si yo soy un papá que tuvo un hijo y nunca lo he visto, yo puedo decirlo, puedo decir en el certificado de nacimiento de mi hijo, pero la verdadera atribución no la digo yo, la constituye las acciones sociales en torno a ese rol. ¿Se entiende, no? Eso es lo que decía Vygotsky. ¿Ah? Por eso una cosa es la formalidad del aprendizaje y otra cosa es el componente social del aprendizaje. Ya, yo soy docente, pero si no tengo alumnos, ¿a quién le enseño? Ya a mis hijos. Y si no tengo hijos, ya a mi amigo. Y si con mi amigo no comparto, puedo tener el título, pero soy docente. ¿Se entiende? Ya hay gente que no tiene el título y es docente, por ejemplo. Porque la atribución social, no sé, el dirigente social o el caballero del grupo scout que el día sábado le enseña cosas a los cabros y que puede ser súper piagetano, súper constructivista por esencia, a lo mejor ni sabe, pero es un buen docente igual, por ejemplo. En ese caso es lo social lo que lo constituye. ¿Sí? ¿Estamos? Profesor, ¿Sí? entonces lo que usted está hablando de la conciencia de mi interacción como individuo dentro de la sociedad, ¿eso es lo que se llama metacognición? Tiene que ver con, exactamente, sí. La metacognición incluye varios componentes, social, socioemocional, como soportes de construcción de una modificación cognitiva, como estructuras de interacción, por ejemplo. Tiene que ver con eso. Sí. Y también María Teresa había levantado la mano, ¿no? Sí, profe, yo de nuevo. Lo que pasa es que respecto a lo que se está hablando, a mí me ha tocado ver que muchas personas de repente, para ser aceptados socialmente, me ha tocado conocer a estas personas como que se avergüenzan de su origen. No sé, ejemplo, ser campesino. Ser campesino. A mí me tocó en algún momento un tiempo que trabajé en Puerto Montt y conocí universitarios que eran de familias campesinas. Entonces ellos no decían que eran del campo. Del campo, ajá. Porque, claro, y personalmente, bueno, yo de hecho, mis orígenes son campesinos, ajá. y siempre lo he visto como algo favorable.
Exacto. Sí, viví varios años en Santiago, viví también en Puerto Montt, ahora vivo en Chiloé. Ajá, Y bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo yo les decía que les daba mi postura, que yo lo veía totalmente contrario. ajá, De hecho, no, siempre hablo no, de mis orígenes, del campo, de mi familia, de mis abuelos que eran agricultores, mis papás. Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Es como para ser aceptado socialmente, dejo oculto en el fondo quién soy. sí. Miren, hay un autor que lo hemos comentado antes, que es Winnicott, que él habla del verdadero self y el falso self. El self es un concepto anglo que significa el sí mismo, ¿sí? Y el sí mismo en las personas puede ser espontáneo o real, que es este que se genera por mis interacciones desde mi infancia, desde la más tierna infancia, como dicen los autores siempre, ¿ya? Hasta que soy adulto. Y estas interacciones, vygotsquianamente, es quién soy a partir de mi historia, de dónde provengo, cuáles son mis claves culturales, ¿cierto? Porque en el fondo lo que me constituye es mi historia y lo que representa lo que constituyo es mi lenguaje, porque el lenguaje es un accionar. Para Vygotsky, decir, por ejemplo, supongamos que yo eh, quiero pertenecer a una red social más alta, entonces empiezo a hablar con una cierta forma, por ejemplo, te empiezo a hablar así, hola, qué simpática estoy. Es lenguaje, voy a adquirir, por ejemplo, claves que son, porque yo observé claves de otro estrato. Pero eso sería un falso self. Ese no soy yo, porque desde mi origen yo tengo otro lenguaje. Si vengo al campo, estoy inventando, a lo mejor tengo un lenguaje más campechano, así, más bueno para la talla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese sería mi self real, que es la coherencia entre mi historia personal, entre mi cultura, ¿cierto? Entre el lugar social, y esos elementos se reflejan en mi lenguaje, que al final el lenguaje es acción. El lenguaje es acción, ¿ya? Claro, Pero claro, cuando, porque, yo- pero cuando yo no reconozco esos elementos o pienso que son impedimentos desde mi lógica, porque a veces la gente no me lo dice y a veces sí, depende del contexto, yo creo un falso self, que es lo que yo creo que debo hacer según las claves de otro contexto. De ahí es donde empiezo entonces, no sé, pues, un día ven al profe que llega con el pelo rubio y con lente de contacto verde y con una papita en la boca. Sería un espectáculo ver eso. Sería como ver como un chino colorido. ¿Ya? Pero ese es el falso self. Y el falso self es un falso sí mismo. No soy yo, soy una representación de algo, pero que es funcional para otros contextos, por ejemplo. ¿Ya? A claro, ver, porque en mi porque, caso yo tampoco es que hablo, no sé, el lenguaje o cómo hablan los campesinos, no sé, tampoco quiere decir que uno va a hablar no, pues, eh, como hablan en el campo, pero a mí me pasa que es favorable. Yo, cuando llegué a Chiloé, no me costó entender como tanto la cultura porque ajá, es como igual similar a la cultura campesina. Acá la ajá, gente tiene algunos términos que también se utilizan mucho en el campo, en novena región, en donde viven ajá. mis papás. Entonces, desde mi punto de vista, siempre ha sido favorable. Y bueno, cuando viví en Santiago tampoco nunca me importó el tema de que, no sé, sea del sur, porque ahí hay otro tema, que los sureños los ven como, no sé, pues, me pasó muchas veces también, pero no por eso yo voy a decir que no sé, Sí, iba a pues, decir que era pero santiaguina, por ejemplo. eso es falta de conocimiento nomás. Sí. Hay que perdonarlos porque hay falta conocimiento acerca de las distintas regiones. No todos nos santiaguinos naturalmente. Yo estoy en Santiago y cuando venían mis amigos en invierno y escuchaban llover, salían a la calle y miraban así como que ya van a caer las ranas del apocalipsis. Y dije, no, pues acá llueve así y uno se subía semanas y días enteros bajo la lluvia. Allá en Santiago no había clase cuando llovía. Uno Sí, llamaba a la sí, U sí. y suspendían la clase. Igual hay gente que valora, claro, ahora yo encuentro que ven así como, oh, wow, Chiloé, la gente de fuera es Chiloé, pero maravilloso,
y como que privilegio vivir acá. No sé, siento que obviamente hay gente que piensa de esa forma también. Ajá. Y yo creo que con el tiempo o sea, se ha avanzado, pero yo en Sí, esos tiempos, por sí. ejemplo, que viví en Santiago, me tocó tal vez encontrarme con personas que eran como que tenían una visión totalmente errónea de, no sé, tanto Cegada, claro. Sí, sí, exacto, tanto exacto. de la gente campesina o de la gente del sur. Sí. Pero claro, pues yo hasta el día de hoy, de hecho, yo súper orgullosa de Ahí, pertenecer ahí a su una familia compañera, ahí. Exacto, sí, pues sí. Pero son desconocimientos que, como usted dice, esas brechas se han ido disminuyendo. Yo cuando estaba en la U, a mí me decían que yo era guaso. Y yo le decía, la zona guasa, no sé, pues Talca, Chillán, esa zona guasa, pues. Yo seré de Valdivia, no sé, pues sureño, pero guaso, no sé, pues, ¿se entiende, no? Entonces, estaban en esa época los estereotipos, y para ellos el sur era Concepción. Para nosotros en Valdivia, Concepción es el norte. Para los que son de Aysén, Valdivia es el norte. Entonces, insisto, ahí los lenguajes y las culturas adquieren ese significado que es representativo. ¿Ah? Por eso hay que escuchar hablar a personas de distintos lugares geográficos es re interesante, porque a lo Vygotsky está encapsulada la historia de la persona en su lenguaje, está encapsulado el lugar donde vive, está encapsulado en el lenguaje y cómo interactúa con su entorno. Por eso que el No lenguaje... comemos culantro todos los días. Por eso, ¿se fijan? Pero Profesor, sí. profesor, ¿Sí? disculpe, yo quiero defender un poquito otra postura, ¿eh? ¿Sí? Lo que les pasa a los santiaguinos, por ejemplo, acá la mayoría son del sur. Yo llevo 18 años acá en Quellón, Ya. ¿ya? Bueno, he tenido mis años por ahí por Frutillar, viví en Concepción, en Pucón viví. Yo soy de Santiago y yo oculté, bueno, va el tema, yo oculté, o más que ocultar, yo decía, ¿de dónde eres tú? Te preguntaba. Mira, yo soy de la región metropolitana, de un sector cercano al Cajón del Maipo, a Santiago. ¿Por qué? Porque yo me crié en la Florida, que es una comuna de Santiago, Ajá. pero cuando me crié era campo. Sí, pues, sí, Todo pues, campo. exacto. Tuvimos otra infancia. Sí, Y mi abuela era de los Barnechea, más campo todavía. claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces uno es un santiaguino como atípico porque se crió de otra Sí, forma. sí. Mi abuela de Barnechea siempre tuvo negocio, no sabía leer ni escribir y pasaba metida en La Vega. Ajá. Entonces, nosotros nos criamos con animales, con mini conejo, mataba chanchito, una vaquilla, ¿cierto? Para las Carmen, que era Carmen ella. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, de la Florida tenía que ir a estudiar a Ñuñoa, y después cuando estudié cocina, tenía que ir a trabajar, y para ser alguien había que estar dentro de un hotel, y estuve 6 meses trabajando en el Hyatt, por ejemplo. Me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a las 12 de la noche, y te pagaban 10 lucas el día. Estaba todo el día afuera. Ajá. Entonces dije, Santiago no es para mí. Claro. Nunca fue. O sea, a mí, a diferencia de que mucha gente sí le gusta, sí defiende Santiago. Entonces uno dice, uno llega acá, bueno, después de la primera experiencia en Pucón, todos los chefs que llegaban al hotel Pucón eran todos santiaguinos bacanes. Pero yo me iba con la gente del pueblo, yo me iba Esa a clave, conocer a la claro. gente campesina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso necesitaba. Exacto. Necesitaba ver qué productos había, ¿me entiendes? Y donde uno ha ido como con ese objetivo, ir conociendo las culturas locales. Pero, ¿qué pasa si uno dice, no, yo soy de Santiago? Ah, no, santiaguino puede estar por cual. Entonces uno tiene la vivencia de otra, y la perspectiva de Es vivencia al de revés, otra pues. forma. Es al revés, pues. El estereotipo del sur en torno a Santiago. Claro. Exactamente. Sí, pues sí, sí, pues igual tengo amigos que ellos, por ejemplo, eran de San Bernardo. Y me decían que en su infancia igual San Bernardo era un pueblo súper tranquilo, relajado, y después tuvieron que irse cuando grande porque estaba súper peligroso, por ejemplo. Entonces me mencionaban eso, que lugares que antes eran comunas, pueblos, piolas para vivir tranquilos, después con el tiempo y con la urbanización fueron cambiando sus características. ¿Eh? Pero sí pasan esas cosas que son las claves, ¿cierto? Culturales del lugar. ¿Eh? Antonieta había levantado la mano. Sí, profe, yo quería opinar también que la gente que es estereotipada también estereotipa y también
hace marginación o discriminación a personas que no tienen su estereotipo, pero sí pertenecen a su grupo. Eso es como súper fuerte y no se visibiliza, no se habla como de ese tema. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco a la etnia mapuche, ¿ya? Pero no soy de Temuco, nací en Santiago, soy santiaguina y he vivido en Talca toda mi vida y en Constitución 10 años. Entonces no tengo mis abuelos no vivieron en Ruca, nada, son santiaguinos. Ajá, Sí, mis bisabuelos eran de Puerto Saavedra, de Teodoro Schmidt, por ajá. ahí, y eran del grupo de los mapuches de ojos verdes. Ah, Y ya. salimos como la tercera generación blancos de ojos verdes. Mi prima, una es rubia de ojos azules, otra es rubia de ojos verdes. Yo tengo el pelo, ahora me lo oscurezco, pero tengo el pelo claro y ojos verdes. Entonces, quise acercarme a esta cultura a través de una agrupación mapuche en Constitución y fui rechazada, así, ¿por qué? Tú no, Mm, pero ¿cómo eres mapuche? Tuve que presentar casi mi árbol genealógico mm. y siempre fui como la bicha rara. Ahí iba a cocinar, quería aprender a cocinar porque trabajo en esa Ajá. área, y iba a hacer mi aporte. Estuve como un par de meses, después me vine a Talca y por ahí quedó el registro y me empezaron a llamar del Servicio Nacional de la Mujer y de Género, creo que se llama ahora. Me llamaron para ser parte de un catálogo de emprendedoras mapuche y soy la única, soy distinta físicamente, bueno, e intelectualmente igual, porque no tengo los conocimientos que ellas tienen, pero también llego a las ceremonias como ya me han integrado un poco más porque saben que yo quiero aprender y todo en ese Ajá. aspecto, pero sí he sentido discriminación por mi raza, aspecto, no sé, aspecto yo creo, de personas que hablan de discriminación y eso es fuerte. Sí, pues, ahí hay Pero, una. Sí. pero si llegáis con taco, ¿cuánto? O sea, es que Sí. jamás me voy a poner un atuendo mapuche, pues jamás, porque ahí sí que me van a ver como que estoy disfrazada, aunque ellas sí, las mujeres que pertenecen a esta agrupación de eh, emprendedoras, ¿cómo se llama? Mapuche, sí utilizan el disfraz, nunca vivieron en Ruca, no saben mapudungún, pero vende su aspecto físico, vende su ropa, su look, se puede decir. Entonces, yo no, porque yo no lo voy a hacer porque ahí sí que como que va a ser el rechazo y tenemos la misma experiencia de vida en cuanto a la relación con la cultura mapuche. Entonces, pero sí, es pesado, se siente mal. Sí, pues. No, sí es complicado. Hay Verán, una. ¿Mm? Sí, yo creo que en la agrupación donde está, entonces no es, ¿ya? Ajá, no ajá. solo es, Porque los mapuches, oye, y de hecho, acá por ejemplo, existe, cuando uno conoce el territorio, conoce que hay mapuches que son de ojos verdes, de ojos claros, porque conocen la historia del lugar. es Entonces que por acá eso, se sabe que de tal acá no, lugar po. los mapuches tienen esas características y son mapuches como todos nosotros nomás. Entonces, quizás en esta búsqueda en la que usted anda, en la que está Sí, constante de querer pertenecer, usted ya de pertenece, conocer, usted ya de es. aprender. Comparte los teléfonos, por favor. No hay que No, y aclararle nada a nadie, además aclararle que nada a nadie, todo, usted ya lo es. además que todo como discriminación siempre lo viví desde mi abuelo, porque mi abuelo tenía rasgo mapuche, era gordito, moreno, se había venido del sur. Mi abuela no, pues cuando ellos discutían, mi abuelo le decía castellana, y cállate indio, y era siempre, entonces yo dije, chuta, ahora me está pasando lo mismo, soy mapuche y me tratan de castellana. Puta. No, compañera, hay que ver que la sociedad siempre va evolucionando, va cambiando. Hoy en día hay mujeres mapuches, hombres mapuches que se están casando con haitianos. Sus hijos igual van a ser hoy en día con otro color de piel. Como Por lo Jan Bosellur. tanto, Como la Jan Bosellur. riqueza, claro, la riqueza cultural es maravillosa y yo creo que cuando uno anda en la búsqueda, sabe inmediatamente dónde va a ser y dónde no es. Si usted Sí, no se pues eso siente pasa. cómoda ahí, que no haga los intentos ni nada. Si usted no tiene que demostrarle nada a nadie, usted es mapuche y Buena, punto. Fresia, gracias.
aceptación, cuando buscamos la aceptación, muchas veces caímos también en la Sí, humillación. sí. Y eso no es justo, ni de mapuche, ni de no mapuche, ni de ninguna cultura, ninguna. A veces idealizamos la cultura, creemos que es maravillosa, pero estamos tan contaminados de tantas cosas que hoy en día no existen culturas puras de nada, ni la cosmovisión la practicamos como antes. Entonces, no busque de esa forma la aceptación, porque te hace mal, Sí. no nos hace bien como Ve, sociedad. ve, zona de desarrollo próximo, cómo apareció una mediadora ahí para ser compañera. ¿Ah? Sí, Habían nociones de conocimiento, algo la tensionaba. Y apareció Fresia y, ¿ve? Sí, pues sucede, pero miren, en realidad lo que pasa es que, no sé si lo comentamos, pero nosotros somos una raza, somos mestizos. Somos mestizos y el porcentaje de raza pura debe ser muy poco. No ¿Ah? existe. Somos mestizos, entonces, y un mestizaje que es bacán, o sea, no es una cuestión que Sí. uno diga, o sea, yo siempre, por ejemplo, pienso, ¿cómo estamos a tiempo? Ya nos quedan un par de minutos. Por ejemplo, hay un libro que es re bueno que se llama El veterano de tres guerras. ¿Lo has leído alguna vez o no? El veterano de tres guerras. ¿Lo has leído? Que es de la guerra del No. Pacífico. Es un librote así, pero es ¡guau! La mejor película de una alpargata vieja al lado de ese libro. Ya que es de un huérfano que se enlistó para la guerra del Pacífico. Ya un sujeto que después estudió leyes, es súper buen relato, re bueno. Y él te comenta en primera persona cómo fueron las batallas, qué pasaba antes, él estaba en la caballería, qué pasaba antes, cómo estaban los caballos, habían tipos que vomitaban, otros que se orinaban antes de la carga, qué pasa con los sablazos, cuando es una cuestión, es un libro re bueno. Y él, por ejemplo, dice que hacía la comparación de por qué la caballería chilena era superior a la peruana. Y él dice, porque nuestra caballería era una mezcla de los mapuches con los españoles, porque los españoles, a diferencia de los anglos, sí se mezclaron. A diferencia de la cultura anglo, no se mezcló, los españoles sí se mezclaron. Y por eso que surgimos, hay un mestizaje. Pero yo sé que la caballería chilena tenía esa mezcla de esos dos mundos y el chivateo propio del mundo mapuche lo llevaba a la caballería. ¿Qué esto del ese chivateo? Entonces, él dice, imagínense 500 jinetes con el sable arriba, con cara de loco y chivateando. ¿Quién se podía oponer a eso? ¿Quién se podía oponer a eso? Y eso es una fusión. ¿Se fijan? Eso es mestizaje. Surge algo nuevo. ¿Ah? Hay mucha lectura acerca de eso, pero me refiero a que somos una raza mestiza, somos una raza bacán. Si siempre lo que hablamos, este país tiene un montón de cosas buenas, pero hay que buscarlo en lo cotidiano, insisto. En esa mujer que tiene hijos, que está sola, que trabaja, que les da estudios, ¿cachai? En ese papá, en esos abuelos que criaron a sus nietos, le dieron lo mejor, que sacaron la mugre, que tienen 70 años y todavía trabajan. O sea, eso es lo bueno de este país. Este país es bacán. No hay para qué buscarlo en los tratados de comercio. No, yo diría algo más cercano, que es la experiencia que uno tiene al alcance de la mano, por ejemplo. Y eso está ahí. Y eso es propio de esta mezcla de cultura. ¿Ah? Pero prendemos la tele y todos los que bailan son de ojos azules, rubiecitos, y están tomando una quempiña, están todos perfectos. Chuta, entonces así, si no tenemos una identidad más o menos estable, terminamos todos con depresión, pues. Por ejemplo, en mi caso, profesor, yo no tengo apellido mapuche, pero me crié prácticamente con la cultura mapuche. Ajá. Y de hecho, siempre digo, me hubiese gustado mucho tener como el apellido, pero al final me siento mapuche en realidad y me crié con la cultura mapuche. Y soy de la 9ª región y me pasa que de repente cuando uno ve en la televisión tanta cosa que pasa y todo, yo digo, pucha, yo viajo constantemente a la 9ª región, soy de la 9ª región y resulta que jamás he presenciado ningún acto de los que muestran en la tele. Entonces, bueno, me Sí, pues ya hay siento cosas, mapuche. hay Yo otra creo que historia soy más. mapuche, pero no tengo el apellido. Sí.
Pero muchos de nosotros, o sea, yo no tendré apellido mapuche, pero me tendré que mirar al espejo un poco y reconocer que también algo tiene que haber, pues si no hay para qué, ¿ah? ¿Te fijas? Pero sí, por eso que hay que comprender nuestra historia, no hay que borrarla, no hay que refundar. Porque si tú, es como si tú, refundar ahora, yo tengo 44 años, es como si yo ahora borro todo lo que fui, lo bueno y lo malo. Yo empiezo de ahora. Estoy desquiciado, empezaría desquiciadamente algo. ¿Se entiende, no? Uno tiene que reconocer la historia, principalmente para ver quién soy ahora, cómo llegué a lo que soy, y desde ese lugar ver qué es lo que quiero modificar, pues. ¿Se entiende, no? Entonces, para un país es lo mismo. Habrán cosas que no nos gustan, pero hay otras cosas que son súper buenas. Que tiene que ver con esta mezcla, que tiene que ver con nuestra estructura de país. Nosotros fuimos estables un montón que otros países, por ejemplo. Antes, mucho antes. Corrupción siempre ha habido y siempre va a existir con el modelo que sea, por ejemplo. Pero no podemos borrar la historia porque no nos guste. O sea que ya, si mi mamá me maltrató cuando niño, mis padres se separaron, esa parte la borro. ¿Cómo seríamos? O sea, imagínense la alienación de alienado que estaríamos todos si empezáramos de cero de ahora, en nuestras propias vidas. ¿Quiénes seríamos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Se entiende o no? Entonces, esas cuestiones yo encuentro que no. Estamos siendo un país limítrofe de bordes y un país que no reconoce su historia, porque no nos gusta, porque queremos continuar a la vida a nosotros. No vamos a funcionar así, nos vamos a desquiciar, que ya está pasando. Transversalmente, aquí no voy en ningún color, transversalmente ya no estamos diciendo. Por eso necesitamos en la política gente diferente, como su compañero. Tengo fe en usted. Compañero ahí que está, habló la otra vez que le gustaba la política. Tenemos fe en las nuevas generaciones. ¿Ya? Oye, si pueden leer el libro, Veteranos de 3 Guerras. Bueno, buen libro ese. Se lo van a devorar, son esas lecturas que uno tiene como 400 páginas. Y uno lee y lee y lee, y son las 4 de la mañana y tú seguís leyendo y después andáis con la ojera así. Ya, muy bien. Dejamos de grabar. Bien. Eso entonces, ya me interesa que haya este pincelazo de Vygotsky que haya quedado más o menos claro, ¿cierto? El sábado que tenemos clase, la segunda parte, vamos a hacer una evaluación grupal, ¿ya? En el CIBEDUC va a haber una carpetita que va a decir segunda evaluación. Ahí va a estar la información, que la traigan la leída, ¿ya? Para hacer esa actividad, ¿sí? ¿Ya? Obviamente, si estamos viendo Piaget, que tiene que ver con asimilación de acomodación, estamos viendo Vygotsky, aprendizaje activo, de grupo y su desarrollo próximo, tenemos que hacer una evaluación que contemple esos elementos, ¿cierto? Sería raro que yo les pase una evaluación de alternativa y un verdadero y falso si estamos hablando de Vygotsky y Piaget, no sería nada que ver, ¿cierto? O sea, la evaluación es el continuo coherente con la forma en que se están dando los contenidos, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración, eso, ¿sí? Bien, antes del cierre, ¿dudas, consultas, comentarios? Profe, ¿eso lo va a subir al CIBEDUC? Al CIBEDUC, ¿ya? Y las clases también que faltan, que ahora que guardo la Zoom, voy a saber cuál es la carpeta que lo guarda, porque el otro día no la encontré y en esas cuestiones soy medio, mi zona de desarrollo próximo está media comprometida. Pero ahora que está grabando la clase voy a saber dónde lo guardé, porque me acuerdo que cambié la carpeta y no sé para dónde envió las grabaciones, pero va a estar, ¿ya? Eso, ¿dudas, consultas? ¿Estamos aquí? Sábado 25, profesor, El ¿cierto? 25, sí, ¿ya? Así que, eso entonces. Profesor, ¿podría repetir lo que dijo? Que yo recién tuve que ir a hacer algo afuera del patio, por favor. Sí, que tenemos un trabajo grupal el sábado 25, la segunda parte de la clase, ¿ya? Y que en el CIBEDUC va a haber una carpeta que dice segunda evaluación con los apuntes que hay que leer para esa actividad. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? El programa de la asignatura igual lo va a subir a Lo voy a subir CIBEDUC, para que lo ¿cierto? tengan ahí. Sí. Ya, súper. Gracias. Sí, para que lo tengan. Ya, en todo caso, las unidades son las mismas que están pegadas en el CIBEDUC. Yo lo copié del programa.
¿Ya? Así que eso está exactamente igual. ¿Ah? Lo que hemos ido haciendo es que yo he ido adelantando algunos contenidos porque vamos en la clase 5, nos quedan 3 y tenemos que ver todavía salud mental. Así que quiero dejar por lo menos 2 clases para ver salud mental porque eso es importante. Y en función de lo que vimos en la primera parte, parece que es una necesidad acercarnos un poquito más a ese mundo también aplicado a la educación. ¿Ya? Eso entonces, pues. ¿Sí? ¿Ya? Entonces me despido. Que tengan excelente fin de semana. Pásenlo bien. Celebren harto. Septiembre es un mes entretenido. ¿Ya? Cuídense mucho. Y los que les toque tercera dosis, vacúnense nomás. ¿Ya? Ya yo me vacuné el otro día. Me dolió los brazos porque no sé si tenía la mano media pesada la señorita o parece que la vacuna es media pesada o yo ya no me hiervo el primer hervor, entonces ya estoy más, ya me enfermo más rápido. Duele. Sí, sí duele, estuve ahí con Y ahora le el toca a los peques. Sí, sí. Así que vacúnense y pásenlo bien. Ya, cuídense mucho. Ahí estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben nomás al correo, ¿ya? Chao, profe, Que estén gracias. bien. Chao, chao. Oh, que estén Chao, bien. chao. Chao, Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao a todos. Chao. No tomen tanto Profesor, terreno. Sí, el miércoles clases normales. sí, normales, sí, sí. Ya. Profesor, le quiero ¿Sí? hacer una consulta Cuéntame. que no suene como falta de respeto. Por si Ajá. acaso su señora se llama Tatiana Beltrán. Sí, sí. Ah, yo la conozco, ella me hizo sí. clase en la Santo Tomás. Ah, sí, pues sí, sí, sí. Ay, La ya, Tati, qué sí. bueno. Dele mis saludos, por Ah, favor. ya. Debe, Yo le doy su saludo. debe acordarse de mí. Ya. Lo voy a decir entonces, ¿ya? Gracias, que esté bien. Está bien, chao, chao. Chao, profe, gracias. Nos Chao, vemos, que estén bien. chiquillos. Chao, chao. Un gusto. Felices fiestas patrias. Comen harta empanadita y chicha. Claro que esa mezcla es media tóxica, sí. Nos vemos, que estén bien. Y Cuídense. no ciruelas con leche.